Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un saludo a los hermanos de la iglesia aquí local en Cuernavaca y a todos los hermanos que después vayan a tener oportunidad de escuchar estas reflexiones que estamos teniendo sobre el capítulo 33 del libro de Números, hablando de las salidas de Israel y de las experiencias que Israel tuvo en el desierto, que eh, son experiencias que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestras experiencias espirituales desde que estaban en Egipto. Fueron rescatados, salieron de Egipto, participaron de la Pascua, luego caminaron por el desierto y pasaron por muchos lugares teniendo experiencias, de eso hemos estado hablando. Y entonces estamos ya en la jornada 26 y vamos a leer números 33, 29, que es lo que nos corresponde ahora en esta salida. Y dice acá, dice, salieron de Mitka, que fue lo que hablamos la vez pasada, salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Hasmona es la siguiente jornada. Bien, la vez pasada veíamos cómo Dios había suplido algo muy dulce para el pueblo de Israel cuando hubiere pecado, cuando hubiera caído en alguna situación eh, de muerte, de una muerte espiritual, de una situación pecaminosa delante de Dios. Dios suplió una vaca alazana con sus cenizas y hablamos de todo eso que tiene que ver con Jesucristo, quien proveyó para nosotros durante toda nuestra caminata en esta tierra. Él suplió con su sangre la oportunidad que tenemos de que nuestros pecados pasados sean perdonados, los presentes y los futuros también. O sea, al hablar de los futuros no quiere decir que yo pido perdón por todos los pecados que voy a cometer, no. Conforme vas caminando y vas tropezándote o vas haciendo cosas que no debes hacer, vas pidiendo perdón. Aquí lo importante es que la sangre de Cristo es una sangre prevaleciente, es una sangre que trae eh, eh, el perdón de tus pecados y de los míos y de todos aquellos que se arrepienten constantemente, ¿no? Entonces, el sacrificio de Cristo, gloria a su nombre, es un sacrificio que se hizo una vez y para siempre, pero que tiene implicaciones eternas, implicaciones que están acompañándote durante todo tu peregrinaje en esta tierra para que constantemente estemos limpiando las conciencias y nuestras vidas delante de Dios de tantos errores que de repente llegamos a cometer. Aquí lo triste es cuando se cometen errores y no se pide perdón, cuando se cometen errores y seguimos como si nada o los justificamos. De eso es de lo que hay que tener mucho cuidado. Bueno, en esta jornada, en esta salida, voy a tratar de dar una explicación que es un poco larga, pero una explicación que nos va a dar un poquito el panorama de lo importante que es el caminar con Dios y madurar y andar con Él en todo lo que el Señor nos va moviendo y aprovechar el tiempo para poder llegar a una madurez, cosa que de repente no es tan fácil alcanzar si no ponemos cuidado en nuestra vida espiritual y puede ser que muchos no alcancen la madurez, que no sean vencedores o no la alcancemos y no seamos vencedores si no ponemos cuidado. Vamos a hacer una oración y comenzamos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este tiempo, Señor, por permitirnos estar acá. Estamos reunidos, Señor, en espíritu a través de estos medios de comunicación. No nos vemos ya cara a cara, Señor, pero tenemos esta manera de comunicarnos. Y pedimos, Padre, que tu bendición esté sobre nosotros en estas partes de la Escritura que necesitamos mucho de tu espíritu para discernir, para comprender, Señor, conforme a lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, Padre, a tener entendimiento de todo esto y aplicarlo a nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Padre, por todos los hermanos que han estado antes de nosotros y que han escrito cosas, han analizado cosas, tú les alumbraste con algo para nosotros subirnos en los hombros de ellos y poder compartir también cosas, Señor, que en base a experimentar aquello, Señor, vamos avanzando. Y esperemos, Padre, que otros puedan, Señor, avanzar más las generaciones que vienen atrás.
No sabemos cuántas generaciones más vaya a haber aquí en esta tierra, porque los tiempos están avanzados, Señor, y lo que tu palabra profetizó se está cumpliendo, pero pues que podamos de todas maneras nosotros no variar en nuestra manera de pensar conforme a tu plan en la Escritura. Ayúdanos, Padre, y ponemos este tiempo, nuestras vidas delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Aquí en esta jornada hay una curva, o sea, hagan de cuenta que vamos así y de repente hay una curva, hay un cambio en todo esto. Y a medida que avanzamos en la escritura, los cambios se van viendo en donde necesitamos un poquito más de madurez para comprender algunas cosas a través de la escritura. Y nos damos cuenta o nos podemos dar cuenta que a medida que van avanzando el pueblo de Israel en las jornadas, las cosas se hacen un poquito más delicadas, las cosas se van profundizando más y necesitamos cada vez más depender del Señor. Entonces, si hacemos un seguimiento general de estas salidas del pueblo de Israel, vamos a poder percibir que las primeras jornadas, sus lecciones son bastante, o sea, se explican muy fácilmente, muy fácilmente. Así comenzamos con la salida de Egipto. Todos sabemos que Egipto representa al mundo, que estábamos cautivos ahí como el pueblo de Israel y que ellos tuvieron que salir con mano fuerte, porque nadie podía salir de Egipto sino con la mano de Dios. Nadie podemos salir del mundo sino con la mano fuerte del Señor que nos saque del mundo, porque de otra manera el hombre no puede zafarse del mundo si el brazo fuerte de Dios no lo saca. Y entonces son cosas muy, muy explícitas aquí en la Escritura. Es decir, son lecciones que tienen que ver con nuestras primeras experiencias como cristianos, y el Señor nos da como de una manera fácil, de una manera muy masticada, el poderlas percibir. Cualquier cristiano sabe que Faraón representa al diablo, es una tipología de Satanás que tiene preso al pueblo de Dios, sabe que el castigo que les dio para hacer ladrillos y los torturaba, pues es como Satanás trata a la gente, y Egipto es el mundo, y en fin, todo eso. Luego habla de las plagas, luego habla de la Pascua también en el capítulo 12 de Éxodo está muy explícita, aunque la Pascua tiene aspectos profundos también, unos aspectos ya un poco más especiales, ¿no? Más específicos, el hebrillo, el hisopo, la sangre, el ceñir los lomos, las hierbas amargas, comer al cordero todo completo, no cocido, sino asado, tener el calzado bien puesto, no salir de esa parte hasta la mañana siguiente. O sea, tiene mucha simbología también que no está explícita, pero no es tan fácil de discernir, pero tenemos que verla ya con todo el contexto de la Escritura. Pero bueno, de todas maneras, todo el mundo sabe que la Pascua es la salida del pueblo de Dios de Egipto para tener un encuentro en el desierto con Dios, que Dios le había ordenado a Faraón que los dejara salir por medio de Moisés y por medio de Aarón, etc. Entonces, las primeras jornadas lo vimos cuando empezamos a hablar de esto, corresponden al nivel de lo que el apóstol Juan dijo en una de sus epístolas. El apóstol Juan escribió: les escribo a ustedes hijitos, les escribo a ustedes jóvenes y les escribo a ustedes padres. Entonces comienza con los hijitos. Bueno, esas son las jornadas principales. Salimos del pecado, los pecados son perdonados, somos librados del enemigo, el Señor nos salva, lo que sea. Pero después viene la jornada de los jóvenes. Y en estas jornadas, en el nivel en el que el apóstol Juan en su epístola los llama hijitos, son Ramesés, Sucot, Etam, Pijairot, Mara y Elim. Entonces, en esas primeras jornadas podríamos decir que corresponden al nivel de los hijitos, o sea, van caminando en el desierto, Dios les tolera muchas cosas, les cumple ciertos caprichos como el comer carne y les manda codornices, aunque la segunda vez Dios ya no estaba tan contentito con eso, pero el pueblo seguía en eso. Bueno, Dios les toleró y caminaron con algunas cosas ahí muy específicas. Entonces, ellos tuvieron experiencias de caminar con el Señor que están un poco más claras aquí en la Biblia. Después dice el apóstol que también en la vida espiritual, dice aquí la Escritura, hay jóvenes.
¿no? Entonces, así como existe una infancia espiritual, bueno, hay una adolescencia espiritual. O sea, un niño no se queda niño. Si a un niño de 2 años lo ves después de 13 años, pues tú ves a un adolescente, ya no ves ese niño que tenía 2 años hace 13 años, ¿no? O que tenía 2 años hace 13 años. Ya lo ves un joven de 15 años. Entonces tú dices, este joven está en la adolescencia. Entonces en la vida espiritual también existe una adolescencia y las experiencias que corresponden a la adolescencia espiritual están descritas en las salidas de Israel, en sus experiencias que tuvieron, más o menos desde Yam Sov, que quiere decir Mar de los Juncos o el Mar Rojo, siguiendo después por el desierto de Sin, como lo vimos, y está Dovka, está Aluz, está Refidim, está el desierto de Sinaí, está Kibrot Hataba, está Hazerot, está Ridma, Rimón Pérez, Libna y Risa. Entonces, más o menos ahí están las etapas en esas salidas, en esas llegadas de Israel, esos lugares, de lo que implica la adolescencia espiritual, cuando ya se está pasando de la niñez a la madurez, pero todavía no están maduros, aunque tampoco ya son tan niños, ya no están como al principio, pero ya han madurado un poquito más. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo. Todas estas salidas de Israel, llegadas a estos lugares, estas jornadas de Israel, tienen lecciones espirituales para nosotros, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Dice, todo eso se escribió y es para nosotros un ejemplo, no solamente un ejemplo histórico, sino un ejemplo espiritual. Es decir, el caminar del pueblo de Israel es tu caminar, o el caminar de la iglesia, tu caminar cristiano, y las experiencias que ellos tuvieron son tus experiencias también. ¿Quieres saber cómo es la vida espiritual? Por eso estamos estudiando esto. O sea, cómo es nuestro caminar espiritual. Y hemos visto tantas cosas en toda esta situación. Entonces, si tratamos de hacer un seguimiento en toda la geografía, en toda la historia y en toda la situación espiritual de estas jornadas, vemos que también es explícito o muy claro, especialmente en las primeras, pero ya en las últimas de esa sección de la adolescencia espiritual, podemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo de alguna manera ya no nos da tantos detalles ni geográficos ni históricos, sino que necesitamos irnos entrenando en el discernimiento y tal vez en un seguimiento un poquito más cuidadoso de todos los hechos que están ahí, que la verdad sí se requiere leer muchas cosas y poder ver algunas situaciones ahí. Luego, a partir de Selata y continuando con Ar Shafar, Harada, Maselot, Tahat, Tara y Mitka, son las jornadas que corresponden a lo que el apóstol Juan llama padres. Les escribo a vosotros hijitos, los niños, las primeras etapas, les escribo a vosotros jóvenes, las etapas de la adolescencia, y les escribo a vosotros padres, la etapa de la madurez. Entonces, en su carta Juan habla de hijitos, de jóvenes y de padres. ¿Quiénes son los padres? Bueno, aquellos que ya tienen hijos, aquellos que son conducidos por el Señor al liderazgo, y te puedes dar cuenta si abres bien los ojos, que ya es más difícil seguir estas jornadas en la Biblia tal y como lo vamos a ver. Los comentaristas de la Biblia, casi cualquiera tú lo puedes ver, incluso tú lo puedes saber porque ya lo sabes, te consta, lo leíste, te lo predicaron, o lo viste ahí en la palabra y lo dedujiste por la gracia de Dios. Te vas a dar cuenta de que es fácil comentar las primeras jornadas que corresponden al nivel de los hijitos que habla Juan, y el nivel de la adolescencia espiritual también se puede explicar, pero ya el nivel de los padres se hace un poquito más complejo, porque ya esto es lo relativo al liderazgo. Ya acuérdate cuando hablamos de cómo el pueblo reaccionó con los líderes y Dios trata con esa reacción hacia el liderazgo cuando iban a entrar a la tierra prometida. Pero luego Dios da un cambio y le habla a los líderes para decirles a ellos en las cosas que tienen que tener cuidado en su caminar con Dios. Entonces ya esta situación de liderazgo ya son experiencias que se viven en torno al liderazgo.
en medio del pueblo del Señor, y entonces esas jornadas se dieron alrededor, como lo hemos visto, del monte de Seir. Hoy llegamos a otra parte. En la palabra aquí del Señor también hay además de padres, según lo vemos en el libro de los Hechos y lo vemos también en la historia del libro de Moisés, también hay ancianos, ¿no? En el Apocalipsis habla de ancianos, en el último versículo del capítulo 24 de Isaías habla de los ancianos de Dios, que se refiere a los ancianos que están alrededor del trono. Cuando el Señor constituye la iglesia también nombran ancianos, entonces aparte de padres hay ancianos. ¿A quién se le llama anciano? Bueno, ancianos son los hermanos del pueblo del Señor que no solamente tienen hijos, sino que sus hijos tienen hijos, y entonces estos ancianos pues se van volviendo abuelos. O sea, te estoy hablando de experiencia. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios de que a través de estos 44 años se han engendrado muchos hijos espirituales. Aparte de mis hijos, los hijos espirituales. Y ahora esos hijos espirituales tienen ya otros hijos espirituales, y entonces tú ya estás en un nivel de que ya por el tiempo tienes que estar ahí, ¿no? No puedes estar siempre siendo un niño, ni estar siempre siendo un adolescente. Tenemos que avanzar al pasar el tiempo, los años, hasta llegar a una etapa de un desarrollo normal, en donde ya a los 60 y tantos años, pues ya debes tener una trayectoria después de 44 años de andar con el Señor, de tener hijos que ya tienen hijos, y entonces tú llegas a ser un anciano, te vuelves abuelo, hablando en el sentido espiritual. Es decir, que después de las jornadas que corresponden al nivel de padres, se comienza una serie de jornadas, que es lo que vamos a ver aquí, pero que ya no son tan fáciles de seguir. Ya vamos a ver algunos detalles ahí muy importantes. Ahorita estamos entrando ya en una situación interesante, ya se están acercando a la tierra prometida, ya muchos están muriendo, en el desierto se están quedando. Vamos a ver ahí la muerte de María, por ejemplo, y de otros que seguramente eran más grandes que ella o de la edad de ella, y pues ya murieron ahí. Pero son más difíciles de seguir en esta etapa, ya hay menos datos, un poquito más complicada de captarlo, pero corresponde a este nivel de ancianos y a nivel de una transición. Entonces ya aquí ya hay un nivel de una transición donde tú ya vas dejando, menguando algunas cosas, pero Dios trae atrás otros, con los que ya trabajaste, con los que ya entrenaste, con los que ya discipulaste, para continuar en la obra. Entonces aquí hay una transición. Y nos vamos a dar cuenta que a partir de esta jornada de Jasmona, o Asmona, no sé si se nombre como Ja, pero vamos a decirle así, Jasmona, hay una transición. Entonces la generación anterior está muriendo en el desierto de Ritma, y cuando ellos se negaron a crecer en el Señor y en tomar la tierra que Dios les había dado, entonces Dios tuvo que castigarlos para dar vueltas en el desierto durante 40 años. ¿Para qué? Para que esa vieja generación comenzara a desaparecer y la nueva generación comenzara a fortalecerse. Entonces, eso tiene un importante significado, muy importante significado, y espiritualmente podemos entender lo que significa la vieja generación. ¿Qué es la vieja generación? La vieja generación quiere decir estar en la carne. La vieja generación quiere decir estar en el viejo hombre. Lo nacido de la carne, mis hermanos, no tiene parte, no tiene herencia, y por eso no puede entrar en la tierra, no puede entrar en lo que Dios prometió. Si no creyó, si es incrédulo, si no participa de Cristo, si no participa en la formación de Cristo que quiere hacer dentro de nosotros, bueno, entonces anda en la carne y no puede ser un vencedor. Y podemos ver y darnos cuenta entonces que aquí hay una operación del Espíritu Santo justamente en el pueblo del Señor para trasladarnos primero a los perdidos como perdidos hacia la salvación, y a los salvados hacia la victoria. Y esa victoria primero es la vida individual y luego la vida colectiva o la vida de iglesia, para producir lo que Dios quiere que se produzca. ¿Qué quiere Dios que se produzca? Su reino, el reino de Dios. Entonces toda esta serie de jornadas nos muestran un avance espiritual, cosa que
En la mayoría de las congregaciones cristianas o de las iglesias no se habla tanto, casi siempre por toda la vida se tiene un predicador que está hablando, pero no se les da la oportunidad de madurar a los hermanos, no se delegan cosas, o sea, delegar cosas quiere decir ir soltando a los que Dios va formando las cosas para que la iglesia se empiece a complementar, ¿no? No puede estar solamente un pastor con alguien que es de su entera confianza, sino tiene que tener un grupo de gente encargada. La iglesia que se encargue del entrenamiento de los santos para la obra del ministerio, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Así es que aquí se nos muestra el avance espiritual, pero en esta jornada de Hasmona es un punto de cambio. Aquí viene una situación diferente, así como Elim era la culminación de aquellas primeras etapas de nivel de hijitos. Luego llegamos a Risa, donde se terminaba, digamos, la sección de adolescencia y comenzaba la de liderazgo con Celata. Y ahora aquí a partir de Hasmona se comienza ese periodo de transición, escucha esto, donde una generación comienza a surgir y una generación vieja comienza a desaparecer. Entonces, a partir de la jornada de Hasmona y las siguientes jornadas, vamos a nosotros a poder ver lo que es la transición de una generación a otra, tanto en la misma persona, pasando de la carne y del alma al espíritu, como también de una generación espiritual de ancianos a una generación espiritual de hijos y nietos espirituales, si pudiéramos decirlo de esta manera. Bueno, estas últimas jornadas, especialmente la de la transición, que comienza desde el punto de cambio llamado Hasmona, es más difícil de seguir, como te decía hace ratito. Así es que vamos a tratar de ver un poquito en el libro de Números, el capítulo 19 y el 20, para que podamos darnos cuenta, podamos percibir esta etapa, esta nueva jornada en la que entramos a partir de Hasmona, habiendo seguido la secuencia hasta Mitka, con algunos detalles o muchos detalles que vimos. Mitka fue una provisión de Dios en el desierto para superar aquellas situaciones problemáticas de la vida de los creyentes. Es decir, es la experiencia de la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado y el lavamiento del Espíritu que nos purifica. De eso hablamos. Entonces, aquí la idea es para que Dios suplió algo muy hermoso para los cristianos que también caen, puedan ser restaurados. Entonces, Dios siempre está enseñando lecciones. Lo interesante de esto es que Dios siempre está haciendo provisiones, está proveyendo algo para nuestro caminar, para la senda en la que vamos rumbo al reino de los cielos, rumbo a la presencia del Señor. Nosotros podamos caminar con Dios y no flaquear y no salirnos del camino. Entonces, así es que Dios siempre alterna las lecciones amargas también con provisiones dulces, porque Dios habla de la disciplina. Fíjate, toda la Biblia habla de disciplina, toda la Biblia. Dios disciplinó al pueblo de Israel, Dios disciplinó al rey David, Dios disciplinó a Salomón, Dios disciplinó a Judá, cuando se dividió en el reino del norte y del sur, Dios mandaba profetas y Dios levantaba el sacerdocio y siempre una disciplina, porque eso es lo que tú y yo requerimos, disciplina. El hombre necesita disciplina, una disciplina espiritual que cuesta tanto trabajo. Lo tenemos que admitir, es difícil. Ahí es cuando se hace realidad la palabra del Señor que dijo, ninguno que quiera venir en pos de mí se niega a sí mismo puede ser mi discípulo. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y entonces no es nada más decir yo muero a mí mismo y ya muero a mí mismo. No tienes que morir. O sea, no tienes que decir lo que mueres a ti mismo, porque la Escritura nos enseña en Romanos 6 que tú y yo ya fuimos crucificados con Cristo. Entonces ya estamos muertos ahí con Él en la cruz, para ya no vivir una vida igual a la que vivíamos antes, sino una vida nueva de resurrección con Cristo. Con Él fuimos crucificados, con Él morimos en la cruz, pero en su resurrección también vivimos con Él. Es decir, con Él fuimos crucificados y con Él fuimos resucitados. Y esa es la vida nueva en la que tenemos que andar en aras de una disciplina, a una vida que tiende a ser arrastrada por este mundo, jalada por las costumbres de este mundo. Y siendo honestos, tenemos todavía muchas cosas que nos arraigan a este mundo.
muchas cosas que debemos trabajar en ellas con mucha prisa porque los tiempos pasan rápido, el tiempo está avanzado, las cosas ya no están tan bien ahorita, ustedes lo pueden ver, las cosas no están bien, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y lo que viene es tan claro la Biblia. Fíjate, yo no me tengo que parar aquí a decirte, oh, hermano, el anticristo va a venir y esto y lo... No te tengo que decir eso, porque en esas profecías mentirosas, en esas profecías de la carne, mucha gente miente. Pero cuando tú lees la palabra y entiendes la explicación de Dios en el contexto de toda la palabra, tú puedes decir, vienen días peligrosos porque Cristo lo dijo, ¿no? Vienen días en que va a pasar esto, aquello, va a haber algunas señales y de repente empezamos de un día a otro, de un mes a otro o de una semana a otra, en el mundo todo cambió y estamos experimentando un cambio histórico en el mundo completo que seguramente va a traer la facilidad de un régimen nuevo, un régimen diferente en esta tierra. Los países poderosos se cimientan en su poderío y los países como el nuestro y otros de Latinoamérica, vamos a decirlo así, de otros lugares tal vez, pues no tienen nada que hacer frente a esos países quienes están imponiendo un régimen. Ahorita yo no sé si haya una pelea entre un bando y otro, que parece que sí, no quiero entrar a hablar de eso, pero entre los gremios de las élites elevadas está habiendo una situación difícil que se están peleando el liderazgo del mundo entre todos aquellos que manejan las finanzas y aquellos que manejan los cambios en el mundo. Y nosotros estamos aquí en medio de una guerra llamándonos hijos de Dios. ¿Cómo podemos hacer la guerra? Bueno, la guerra no la podemos hacer, pero debemos ponernos del lado del que ya ganó, del victorioso. Entonces dice la Escritura, no con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Entonces tenemos que orar en el Espíritu, tenemos que luchar esta batalla en oración. Ya basta de tantas opiniones que oímos en el internet y en las noticias y en esto y en lo otro, aún de cristianos que salen hablando cosas que están un poco fuera de lugar. No les critico, no sé quiénes sean, no les critico, pero yo lo que creo es que tenemos que hacerle caso a Dios, es lo que te trato de decir, ¿no? Que tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que bajar las cosas del cielo a la tierra para que se cumpla lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, donde dice el Señor que debemos orar de esta manera, que la voluntad del Padre se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y la iglesia dice, ven al Señor Jesucristo, ven pronto Señor Jesús, y todas esas cosas, ¿no? No ven pronto.com, sino ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, necesitamos orar que el Señor ponga su justicia. Te voy a decir por qué. Porque en el mundo hay más maldad de la que tú y yo imaginamos, más maldad de la que tú y yo imaginamos. Solamente te voy a dar un dato que escuché de gente que no es cristiana. Hay 40 millones de adoradores de Satanás en las diferentes logias. Sin contar, en el mundo, sin contar a tu vecino que consulta a los brujos, que lee los horóscopos, o a los brujos que existen por aquí, por allá, aquellos que te adivinan, que te dicen, mándame una carta con tu nombre y tu fecha de nacimiento y te voy a amarrar y te voy a desamarrar. O sea, esos son otros. Pero aparte de esos, que son un montón en nuestros países, bueno, a nivel del mundo, de las grandes élites, en las diferentes logias que existen, 40 millones de adoradores de Satanás. En los Estados Unidos hay una esfinge espantosa de un chivo sentado con un niño y una niña a sus pies, que es el mismo demonio al que adoran. Y creo que está, ¿en qué estado está ese hijo? ¿En Massachusetts? ¿Dónde? No sé si está en Massachusetts, en alguno de esos lugares, pero ya está, es como legítimo que hagan eso, ¿no? Es decir, los satanistas tienen derecho de hablar de lo que ellos son. Bueno, nosotros también tenemos la autoridad y el derecho de vivir y hablar las cosas del reino de Cristo, quien venció a Satanás. Aleluya. Que Dios nos cubra, que Dios nos guarde, porque son las batallas de Él, no las nuestras. Entonces, en esta jornada, después de la de Mica,
se llega a esta jornada que se llama Hasmona, ¿no? Esta jornada es una continuación o un resultado del fruto de la obra del Señor en las jornadas anteriores. Y específicamente o especialmente en la anterior, que es Mitka, que es la provisión, insisto, de Dios para purificar, esa provisión de Dios para limpiar, para endulzar, que es lo que significa Mitka, es una provisión de Dios que es la que capacita para las siguientes jornadas. En Arkansas. Arkansas. Tú puedes ver en Arkansas este trono en el Capitolio de Arkansas, tú puedes ver un trono levantado al mismísimo demonio, a Satanás, a un ídolo que la gente adora. Arkansas, acuérdate, ahí está esa situación. Y ahí lo puedes ver. Bueno, entrando en todo esto que estamos viendo, podemos notar que al terminar el capítulo 19 de Números, que es en donde se nos explica lo relativo a Mitka, el pasaje de la vaca roja o de la vaca alazana o bermeja, luego empieza el capítulo 20, pero aquí en el capítulo 20, el primer versículo dice así: llegaron los hijos de Israel. Esa palabra llegaron, están implícitas varias jornadas. O sea, como diciendo, después de todo esto, llegaron aquí los hijos de Israel, ¿no? Como se va llegando pues, conforme fueron caminando. Y si vemos dónde fue que llegaron, vamos a ver que eso implica jornadas que no están explicadas abiertamente. ¿A dónde llegaron? Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo, dice aquí, en Cades. Ahí murió María y ahí fue sepultada. Si comparamos Números 20, versículo 1 con Números 33, versículos 36 y 37, nos vamos a dar cuenta que nos habla de una llegada al desierto de Sin, que es Cades. Ese desierto de Sin es Cades. Obviamente, esta llegada no fue en un helicóptero, no fue una llegada más bien de su caminata, de su peregrinación, de su peregrinaje. Fue una llegada de jornada tras jornada, de ir de un lugar a otro, y llegan a un punto X y se llama Cades. Entonces, ellos ya habían pasado por Cades cuando estuvieron en Ritma, en el desierto de Cades, pero luego empezaron a dar vueltas por el desierto, especialmente alrededor del monte de Seir, y después de dar vueltas por mucho tiempo en el monte de Seir, ir de jornada en jornada, de salida en salida, entonces fue que llegaron a Cades, dice aquí la escritura. Pero démonos cuenta dónde queda Cades. Este Cades de Números 21 en Números 33 está justamente en los versículos 36 y 37. Fíjate, en el 36 dice, salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Es decir, Números 33, 36 y 37, donde aparece que llegan y salen de Cades, corresponden con Números 21, capítulo 20, versículo 1. Entonces, la parte final del capítulo 20, versículo 1 dice, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y fue sepultada. Bueno, esta jornada de la parte B del capítulo 21, corresponde con Números 33, 36, que dice, salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, en Cades, y salieron de Cades, etc. Bien, vemos entonces que las jornadas que van desde Mitka hasta Cades son unas jornadas donde pues no se habla nada, o sea, no se dice nada, son unas cosas, bueno, es unas jornadas que hay silencio y solo implícitas en el libro de Números. Vamos a ver, por ejemplo, desde Mitka, y vamos a mencionar cuáles son las jornadas misteriosas que por lo menos ahí en el registro de Números aparecen silenciosas. Números 19 y 20 dice allí, Mitka, bueno, ese fue claro. Entonces llegamos a la primera de la cual se nos habla en Números 20 en esta secuencia. Bueno, solamente está implícita aquí cuando dice llegaron, o sea, venían andando y por fin llegaron. Pero la pregunta es,
¿Por dónde venían andando? Regálame un agua, dijo. ¿Por dónde venían andando? Bueno, pues venían andando por Hasmona, por Moserot, por Bene Jacán, por el monte de Gilgad, por Jotbata, por Abrona y por Esión Geber. Y entonces de repente llegaron a Cades, y eso nos dice que hay una serie de jornadas, varias jornadas, que no aparecen aquí descritas en número 19, que corresponden a Milca, y números 20 corresponde a Cades. Gracias. Las primeras jornadas fueron descritas con muchos detalles, de una manera minuciosa, porque era parte del nivel más simple. Luego viene la jornada un poco más compleja, cuando llegamos ya saliendo de las jornadas finales de la adolescencia, desde Haserot, y eso está descrito con mucha claridad. Ya Ritma, que es la otra jornada, lo tiene, ya tenemos que deducir algunas otras cosas ya con más cuidado, y luego de deducir Ritma, tenemos que deducir Rimón Pérez, y luego tenemos que deducir Limna, y luego Risa, y las demás que están descritas, pero no con tanta claridad como las primeras. Entonces de repente se llega a un punto de cambio en donde la descripción ya se hace un poquito más compleja. Bien, hablemos de crecimiento espiritual. Ya lo hemos hablado, pero necesitamos retomar esto para entender lo que estamos hablando. Al principio de la vida espiritual, las cosas para muchos de nosotros son como muy evidentes. El amor de Dios es maravilloso. Fíjate, llegamos a comprender el amor de Dios al principio y pasan los años y de repente estamos confundidos y como que decimos, Señor, tu amor no lo comprendo o no lo siento, o sea, por fe lo sabemos que está ahí, pero ya no es igual que al principio, que eran las cosas súper evidentes para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor se hace a nuestro nivel. Y esto nos lo cuenta el apóstol Pablo, en donde, movido por el Espíritu Santo, él decía: al judío me hago judío, al griego me hago griego, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Y entonces las cosas se hacen más fáciles, mucho más fáciles. El Señor lo que hace entonces es que se pone a nuestro nivel, pero luego las cosas se van haciendo más complejas para el hombre natural, porque el hombre espiritual tiene que ir creciendo y el natural dice: oye, me estás ahogando, y debo decir, te necesito ahogar y te necesito acabar, aunque patalees. Y entonces el hombre natural comienza a sentir que las cosas son mucho más complejas. Ahora, en la medida en que se va saliendo de lo natural y se va entrando en lo espiritual, se le va aplicando las cosas al hombre natural y al alma natural, se le van aplicando cosas, ¿no? Tienes que aprender a morir a ti mismo, tienes que dejar de mirar ciertas cosas, tus pensamientos tienen que cambiar totalmente, ya no puedes dar entrada a muchas cosas que daban, muchas cosas que van cambiando ahí. Y por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso es que en la medida en que se avanza en las jornadas, las cosas se hacen más difíciles de percibir para el hombre natural. De repente llegamos a un momento en donde como que lo que se dice aquí ya está muy extraño, ya son otros rollos, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, al principio de la vida cristiana, cuando decíamos: sí, Señor Jesús, ven pronto, y que el Señor venga, y Padre nuestro que estás en los cielos, y santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y todo ese asunto, ¿no? Pero cuando empezamos a entender con el tiempo que ese es el día de la venganza de Jehová, y que todos los juicios que están ahí, que antes no conocíamos, pero que ya conocemos, se van a dejar venir a la tierra, porque Dios va a enjuiciar a esta tierra, a este mundo que le ha dado la espalda a Dios, y que van a hacer cosas que los hombres van a desfallecer. Uno dice: híjole, o sea, esto al hombre natural no le gusta. Pero tú empiezas a comprender otras cosas que no comprendías al principio. Entonces el hombre natural se va como diciendo: oye, esto no debe pasar, pero está pasando y van a pasar. La Biblia habla de terremotos terribles, la Biblia habla de que va a caer una estrella
con nombre de ajenjo y todo lo que significa. Van a caer unos granizos que van a pesar 35, 32, 35 kilos, que van a matar a la gente. Los montes se van a mover y se van a ir al mar. El mar se va a volver sangre, los ríos también. Hay un juicio que va a acabar con todo lo verde. Luego un juicio que va a acabar con una parte muy grande de la tierra. O sea, de los hombres, tú dices. Entonces cuando tú comprendes eso, dices, ay, nanita, o sea, yo necesito estar en el espíritu para ver que la bronca no viene contra mí, sino contra los que se oponen a Dios. Solamente te lo di como ejemplo. Que las cosas se hacen más difíciles de percibir para el hombre natural. Sin embargo, están reveladas en la Biblia. Bueno, está el registro, están los detalles necesarios para captar la lección, pero ya no se captan tan fácilmente como las primeras lecciones. Ya tenemos que ver de qué se trata aquel altar donde los profetas o el profeta ve a Dios con que había un zafiro ahí, que había esto y que había lo otro, y entonces están descritas esas cosas, pero tú al principio, ¿qué idea tenías de eso? Ni idea, ¿no? Cuando vemos la rueda de Ezequiel ahí en el profeta Ezequiel, yo me acuerdo que yo sabía que no era un platillo volador, pero muchos cristianos que tenían años ya en la vida cristiana, en el cristianismo, creían que los platillos voladores existían por lo que estaba escrito en Ezequiel, cuando el significado es otro asunto muy diferente, que no es tan fácil de entender, ¿no? Esa rueda que camina con una rapidez y va para aquí, va para allá, y ¿qué implica todo eso, no? En fin. Entonces ahí se comienza a estudiar y se necesita cada vez más dependencia de Dios para poder captar lo que Dios tiene que decir. Al principio nos bastaba la inteligencia, ¿no? Hasta cierto punto, la mente natural, pero nos va conduciendo a un punto cuando la inteligencia natural, cuando los datos de la historia, cuando los datos de la geografía se hacen más difíciles y entonces se necesita cada vez depender mucho más del Espíritu Santo. Yo lamento mucho que cuando nos hablan de depender del Espíritu Santo, nos hablan de dar marometas, de la línea de poder, nos hablan de que le tocan así la frente con un dedo y chao, chao, y te vas. O sea, ese no es el poder del Espíritu Santo. Esas son, perdónenme, pero son muchas cosas que el hombre ha inventado. Sin embargo, sí necesitamos la verdadera dependencia que sea mayor del Espíritu Santo, la verdadera dependencia del Espíritu Santo. Pero claro que el Espíritu Santo nunca nos va a defraudar, el Espíritu nos muestra una lección escondida, pero ya no es tan fácil de entender como al principio. Entonces ya hay cosas ahí más escondiditas, ¿no? Esto es un misterio, vaya misterio. Entonces ahí aparecen no sé cuántas jornadas, leímos Hasmona, Moserot, leímos Bene Jacán, Higdad, Jotbata, Abrona, Esiongeber, las jornadas que aparecen, que te digo ahorita en silencio, ahí entre el capítulo 19 y el capítulo 20, entre Mica y Cades. Sin embargo, estas jornadas sí existieron. No hay un silencio absoluto, están aquí registradas, lo podemos leer, ahí tú lo puedes leer en la Biblia, está el nombre, ¿no? Hasmona. Entonces, para entender un versículo cada vez es más necesario o es necesario tener más de la Biblia. Necesitamos tener más de la Biblia para entender un versículo. A veces al principio nosotros entendemos cosas aisladas, pero después ya no, después ya necesitamos ver todo aquello. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, lo he dicho en alguna otra ocasión, cuando el Señor nombra los cimientos y las piedras preciosas de lo que está hecha la Nueva Jerusalén, ahí habla de el jazmín, el jaspe, la cornalina, habla de la amatista, habla de la esmeralda, habla de muchas piedras preciosas, ¿no? Esas piedras preciosas se nombran
al principio en Génesis, de donde salía un río que tenía 4 brazos, y ahí encontramos algunas de esas piedras, pero luego las encontramos representando a las 12 tribus de Israel, y luego en Apocalipsis representando las características de esas piedras a los 12 apóstoles que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cómo relacionas todo eso? Necesitas leer, necesitamos pasar tiempo y considerando todas esas situaciones. Entonces, tenemos que darnos cuenta que a veces no entendemos un versículo sin la ayuda de toda la Biblia, y a veces necesitamos toda la Biblia para poder entender el lugar de ese versículo, o sea, por qué esto está escrito aquí, ¿no? Otro ejemplo es el de los nefilims y los nimnefilim, que son los gigantes. Esto yo lo he predicado una vez en una iglesia, y la iglesia se espantó, que eso no era bíblico, que eso no estaba ahí. Es que, digo, les amo a sus hermanos, pero no han leído la Biblia, han puesto el énfasis en otras cosas. Ponen el énfasis en la administración, ponen el énfasis en que debes ponerte gel para peinarte bien, no sé en qué pongan el énfasis. Pero cuando les hablas de las cosas de la Biblia no las entienden, no se entienden. Entonces tú que ya viste un poquito más, que avanzaste un poquito más, a veces es difícil que otros cristianos de menos estatura te comprendan. Es como si quisieras tener una charla de un nivel de una charla de adultos. Al decir adultos estoy hablando de que hables de majaderías ni porquería y media, sino una charla, no sé, de la economía mundial con un niño de 4 años o de 5 años, ¿no? Primero que le vas a decir, siéntate, quiero platicar contigo de la situación mundial, ¿no? El niño va a decir, ¿qué es esto? Entonces, así pasa muchas veces con los cristianos. Ellos están aferrados a una cosa y es más difícil para ellos entender esto. Así es que te repito esto, a veces no entiendes un versículo sin la ayuda de toda la Biblia, y a veces necesita toda la Biblia para poder entender el lugar de ese versículo, ¿no? Ningún versículo en la Biblia sobra, ninguno. Dios los puso ahí, y ahí está escrito todo en el orden que Dios quiere que se escribiera, o quiso que se escribiera. Entonces, cada versículo está ahí para revelarnos un aspecto de Cristo, un aspecto del Señor. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es Cristo, y esto es de lo que nos habla la Biblia, de Cristo, del misterio de Cristo, de la formación de Cristo en el cuerpo de Cristo, y también de cada porción de la palabra de Dios nos revela un aspecto de Cristo. Pero en la medida que se madura en el Señor, en la medida que permitimos que el Señor crezca adentro de nosotros, este es el crecimiento de Dios adentro de nosotros, se necesita más del contexto general, se necesita más de toda la plenitud, se necesita más del propósito de Dios para poder captar qué era lo que Cristo estaba mostrando de Él en ese versículo, que así solo, tan misterioso, parece que hay un silencio, pero no hay del todo silencio, porque se menciona, y entonces la palabra tiene un significado, y no solamente hay un significado aquí, sino que hay una ubicación de la palabra en lo de antes y en lo de después. Esto es lo que podríamos llamar el contexto. De manera que para poder entender esas cosas como tan escondida, o esas cosas, o esa cosa tan escondida, bueno, necesitamos ver el sentido de esa palabra, y ver el sentido también de esa palabra en el contexto de toda la Biblia, y entonces ver dónde está ubicada y en lo que hasta aquí se había dicho. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que considerar para poder discernir este asunto. Entonces la idea de todo eso es que podamos entender de una manera clara el cuadro que Dios nos está mostrando aquí. Bien, vamos a hacer el seguimiento de Hasmona. Esta palabra Hasmona aparece aquí en el versículo 33. No es el único lugar aquí donde aparece, aunque a veces los traductores en la Biblia escriben una misma palabra de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar, por lo siguiente. Porque en el tiempo antiguo solamente se escribían las consonantes en el hebreo y la pronunciación de las vocales, ¿no?
Entonces, esta pronunciación vocálica, podríamos llamar así, se transmitía por tradición. Y luego, a partir de los masoretas, que es el texto masoreta que viene del hebreo mas y masora, que quiere decir tradición, ¿no? De todo ese rollo, ya varios siglos después comenzaron a escribirse unas señales balcánicas, unos puntitos, unas rayitas y bla, bla, bla. Bueno, resulta que a veces unas mismas consonantes que aparecen en un libro, los masoretas, le ponen un determinado puntito ahí, y hubo otros masoretas que tradujeron otra parte de la escritura y le pusieron otros puntitos, y entonces esos puntitos ya no son parte del texto original, son un recuerdo de la tradición o de la pronunciación de parte de los primeros que lo hicieron. Y así sucede. Y debido a eso, a veces una misma palabra, solamente te digo esto porque a mí me sirvió esta explicación, que aquí se pronuncia Hasmona, ¿no? Con una H-A fuerte, ja, ¿no? Con la letra G y con la letra Yet. Bueno, Hasmona en otra parte es esa gutural ja. Y esa gutural ja se convierte en una gutural más suave, en el gutural ayin, ¿no? Según el que descifró esta palabra o descifró esto. Y sin, entonces a veces se vuelve tzade, a veces se vuelve ts, que para nosotros son dos letras, pero que en el hebreo es una sola letra que se llama tzade. Y entonces vemos aquí la pronunciación sin, ¿no? La pronunciación tzade, la pronunciación con H, o sea, H-E, no sé, no es G como en inglés, sino es E, o no sé si es G o E, pero bueno, y es otra pronunciación. Ahora, para nosotros, en español son casi iguales, se escribe y la pronunciación de diferente manera en distintos contextos y en distintas épocas, casi para nosotros es más o menos igual, pero los contextos son otros. Te explico esto para que te des cuenta que a veces es muy difícil poder captar uno de los nombres que está hablando aquí la escritura y poder ver si este aparece acá con otro nombre o aparece acá con un cambiecito de letras nada más. Entonces, vamos a ver otros versículos donde aparece Hasmona. Vamos al mismo libro de Números, pero en el capítulo 34. Si tú ves lo que está hablando Dios a Moisés en el capítulo 34, fíjate, él está mostrando el límite sur de la futura tierra que él le va a dar a su pueblo Israel. Todavía en el capítulo 34 de Números, ellos no están en la tierra. Ellos entran a la tierra a partir de Josué. Pero ya desde Números, Dios les está adelantando cuáles van a ser los límites de la tierra. Y cuando están al borde de entrar en la tierra, bueno, ese es el límite sur. Y entonces, desde el versículo 2 de Números 34, Dios empieza a describir los límites del sur. O sea, que al sur estaba la tierra del Negev, la tierra de Edom, relacionada con el monte de Seir, y en el monte de Seir, que quedaba al nororiente de la península del Sinaí, bueno, hacía la introducción desde la tierra de Edom hacia la tierra de Judá. En el nororiente de la península de Sinaí, o sea, que entrando ya casi en la tierra hay una región montañosa, no tengo aquí un mapa para mostrarlo, pero si tú tienes ahí un mapa que a veces aparece en la Biblia, lo puedes ver, que se llama el monte de Seir, que es el que va siendo rodeado durante muchos años en la caminata de Israel por el desierto, viviendo nuevas experiencias en cada vuelta, en cada caminata, en cada momento que salían de una a otra situación y nuevas revelaciones. Ahora, ese monte va introduciéndose hacia la tierra de Canaán y el sur de la tierra de Canaán, que está en el límite de la tierra de Edom, es justamente Judá. Entonces dice aquí, versículo 2, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, o sea, todavía no han entrado, pero ya les está hablando de entrar. Dice, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, tendréis el lado del sur
desde el desierto de Sin. Aquí lo podemos ver en la Biblia que trae mapa, lo puedes ver ahí. Bueno, esta es la península de Sinaí y esta es la región nororiente y aquí está el desierto de Sin. Ellos dieron vueltas en esos lugares, luego subieron por acá, por el Arabá y por Moab para entrar en Canaán, pero ellos dieron varias vueltas, como dice aquí la escritura, en este desierto o alrededor de esto. Y a veces iban, a veces bajaban, a veces volvían y subían. Y entonces el límite, hay un río también ahí en ese mapa que te pido que consultes en tu Biblia, es el llamado Arroyo de Egipto, que es el límite sur. Y entonces ustedes van a poder notar en el mapa, desde el mar Grande, que es el mar Mediterráneo en el occidente, y viendo la altura de la franja de Gaza, abajo está el Arroyo de Egipto y luego hacia el oriente. Bueno, al sur del Mar Muerto, hacia abajo pues, está Edom, esta tierra, la tierra de Edom. Ahí se va subiendo al monte de Seir, donde ellos estuvieron dando vueltas. O sea, esta es la parte sur de la tierra de Canaán a la que nos estamos refiriendo. Entonces dice así: tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom. Eso fue para localizar exactamente el lugar. Y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite, dice, os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim, que más adelante vamos a ver que Acrabim es otra de las jornadas que se nombra aquí, otro de los nombres donde llegaron los hijos de Israel, dice, y pasará hasta Sin y se extenderá del sur de Cades Bernea y continuará hasta Azaradar y pasará hasta Asmón. Bueno, Asmón es la misma palabra que se traduce en Números en el otro versículo, Hasmona, fíjate, Asmón es Hasmona. Ahora, rodeará este límite desde Hasmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente, dice el versículo 5. El torrente de Egipto, por ahí lo vas a ver, llega hasta el occidente, o sea, hasta el Mar Grande. Entonces, aquí en este versículo, ustedes pueden darse cuenta de que Asmón es una localidad y una ubicación fronteriza. Es un punto clave para hacer un cambio. Es una situación fronteriza. Vamos a ver lo mismo en Josué capítulo 15, porque Josué también, cuando se tomaron la tierra, delimitó aquellos límites que Dios ya les había dado. Y en Josué capítulo 15, desde el verso 2 dice, y su límite por el lado sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando por Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. Aquí vemos que Adar se escribe de una manera diferente a como se escribió en Números 34, pero es el mismo. Entonces, de ahí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Dice, pues os será el límite del sur. Luego en el versículo 27 del mismo capítulo 15 de Josué, aparecen aquí las ciudades del límite del sur y dice, Azar-Gada, ya vieron que aquí apareció como Hadar, Hesmón, ahora se dice Hesmón, luego dice Bet-Pelet, ¿no? Ese Hesmón es el mismo que Asmón y es la misma que Hasmona. Entonces fíjate cómo se le va cambiando el nombre, pero es la misma tierra que daba hacia el norte de la cordillera de Seir, porque ellos estaban dando la vuelta alrededor de ese cordillera de Seir. Entonces, vamos a ver en Deuteronomio 2 también, para que podamos ubicar geográficamente y nos ayude a la lección espiritual, porque estamos introduciendo esto para ir a la lección espiritual. Acuérdense que en el capítulo 2 venía desde Ritma, luego volvimos y salimos al desierto, caminamos del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Fíjate,
todo este rodear el monte de Seir por mucho tiempo, como dice, está hablando aquí, son las jornadas que vimos desde Ritma, incluso todavía desde aquí hay otras jornadas hasta llegar al nuevo Cades, y luego de Cades comenzar ahora, de veras así, a subir hacia la tierra de Moab para entrar por fin en Canaán. Es decir, se dieron muchas vueltas rodeando el monte de Seir. Es más, aquí donde dice rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, abarca un periodo, ¿sabes de cuántos años? 38 años. Ahí están incluidas todas estas jornadas desde Ritma, adelante Ritma, Risa, Libna, Zelata, Arshahar y todas las demás, incluso esta que estamos viendo ahorita y las que van a estar después hasta llegar a Cades. Es cuando ellos vuelven otra vez a encaminarse. Así es que ellos dieron muchas vueltas alrededor del monte de Seir, pero Hasmona quedaba en la parte hacia el norte del monte de Seir, y ahí estaba el límite al sur del mar Salado. Entonces Hasmona es una jornada de cambio, mi hermano, donde se comienza una serie de experiencia, como te lo decía hace ratito, de transición. Te tuve que dar toda esta parte rara, difícil de entender, hay que estarla leyendo, la verdad, y ver, pero vamos a entrar a la lección espiritual, porque viene una transición, como antes hubo entre el hijito y el adolescente, ahora hay una transición. Y creo que después de Elim, cuando ellos entraron o acaban de llegar al Mar Rojo, que ya hablamos de eso antes, a Yam Sof, por sí mismos, ahí comenzó esa adolescencia y fue siguiendo más o menos hasta Limna y Risa, con doble S, Risa. Después ya comenzó el problema de liderazgo, lo que corresponde al nivel de padres, que fue con los problemas de Coré, que ya lo hablamos, eso fue alrededor del monte de Seir, y entonces ahí fue donde ellos tuvieron una preparación. Pero Hasmona, ¿por qué es un punto de cambio Hasmona? Bueno, por varias razones. Primero, la ubicación en el mapa, te digo, ahí síguelo en tu Biblia. Segundo, el significado de la palabra Hasmona. Y tercero, la ubicación de esa jornada con esa palabra, con ese significado. Entonces, en ese lugar fronterizo, en esa parte que sea la frontera en el sur de esa cordillera, como ya lo hablamos, en la serie de las jornadas anteriores y las jornadas posteriores, ahí comienza un cambio tremendo. Ahora, Hasmona es la palabra, escucha, porque aquí ya vamos a empezar a entrar, que significa fertilidad, multiplicación, crecimiento, abundancia. Y justamente marca un cambio importante cuando la vieja generación empieza a declinar, empieza a desaparecer y la nueva generación empieza a prevalecer. Ahí en esa nueva generación, bueno, pues ya eran grandes, ya eran ancianos, Josué y Caleb, que son los que entraron, pero ellos pudieron entrar siendo de la otra generación, pero había otros más jóvenes. Y entonces hay aprendizaje por parte del liderazgo y estas son las lecciones para que el liderazgo comience a aprender. Llega un momento en que hay que empezar, a preparar el cambio en muchas cosas. Hay que empezar, esto es lo que una de las lecciones que yo aprendí hace muchos años con respecto de Moisés. Moisés preparó a Josué y a Caleb. Siempre subían con él, andaban con él. Son los únicos que entraron a la tierra, los que tuvieron la fe y la fortaleza en el Dios que los discipuló Moisés con su ejemplo de estar en la presencia de Dios. Ellos fueron los que entraron ahí, pero el problema de Josué y de Caleb es que ellos no prepararon a otros líderes. No prepararon a otros líderes y entonces el pueblo se fue desbalagando ya una vez que entró a la tierra prometida. Esa es una historia que está más adelante, que va empeorando hasta que llegamos a la historia de los jueces, en donde Dios tiene que mandar jueces porque el pueblo hacía lo que se le daba la gana. Ya en los tiempos de Josué dice, pues si ustedes quieren servir a Moloch o a Astarot o no sé a cuán demonio o imagen querían servir, dice, mi familia y yo serviremos a Jehová, porque ya el pueblo se estaba desbalagando. Entonces, qué importante es preparar a la otra generación para que continúe
con todo lo que tienen que continuar aquí en la línea de Dios. Ahora, preparar a la otra generación tiene que ver nuestro ejemplo, tiene que ver con nuestra enseñanza, tiene que ver con lo que vivimos, tiene que ver con todo lo que caminamos con Dios. De esa manera, ellos se contagian de eso y entonces ellos pueden continuar con lo que ya los más ancianos van saliendo y se van dejando a los otros. Entonces, los otros habían entrado jóvenes al desierto, pero en el desierto se volvieron viejos y los niños, los que nacieron en el desierto, pues comenzaron a crecer, se volvieron más maduros y siempre en la vida espiritual se llega a un punto cuando hay que hacer ese traslado, esas jornadas, para aprender la lección espiritual de la delegación, o sea, de que otros tienen que continuar la obra, por supuesto que sí. Hablemos un poquito de la madurez del liderazgo y con esto vamos a llegar a un punto donde vamos a dejar aquí la plática para continuar con ella más adelante. Hasmona, mis hermanos, es cuando se torna evidente que el pueblo ahora es un pueblo joven que se ha multiplicado. Y de pronto eran poquitos, pero ahora son muchos y ya no son los mismos de antes. Al principio eran unos, pero empiezan a aparecer otros. Esos otros tienen que entrar en la continuidad del trabajo de Dios. Y luego hay que hacer muchas cosas y algo tienen que aprender, ¿no? Los más antiguos. Y nos vamos a dar cuenta que de aquí a poco muere Miriam, es decir, María, la hermana de Aarón y de Moisés, y de repente más adelantito muere Aarón y luego muere Moisés, y entonces acuérdense que la mayor era María, y cuando María tenía 4 años, que fue que nació Aarón, luego cuando María o Miriam tiene 6 años, nace Moisés, entonces primero nace Miriam, a los 4 años nace Aarón, 2 años después nace Moisés, y de igual manera primero muere Miriam, después muere Aarón, y luego muere Moisés, es decir, así como nacieron, así se fueron muriendo. Pero el pueblo no murió, es decir, el propósito de Dios no se terminó, el propósito de Dios continuó Dios trabajando, Josué sigue de pie, Caleb sigue de pie y una generación nueva está sustituyendo a la vieja, está ocupando, digamos que las trincheras que los otros van dejando, los lugares que los otros van dejando o han dejado, y los que habían ocupado ese lugar tienen que empezar a aprender una lección, cómo ir dejando a los otros bien cimentados, ¿no? en la misma línea de Dios. Esa es una lección que hay que aprender. Y espiritualmente, mis hermanos, se tiene que discernir cuándo es el tiempo donde Dios te dice, mira todo esto, ahora estos harán lo que tú hacías, antes lo hacías tú, pero ahora tú tienes que hacer algo para que empiecen nosotros a hacerlo. Entonces, Dios nos puede decir, antes tú eras el que hacías todo, pero ahora cada vez te harás menos y cada vez otros se van a hacer más, van a ir creciendo, van a traer unos ímpetus nuevos. Entonces al principio, cuando empezamos a leer los Hechos de los Apóstoles, ves que Bernabé primero no se llamaba Bernabé, se llamaba José y era levita, pero ese levita pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y entonces comenzó a vivir una vida de la manera en que le pusieron el nombre de hijo de consolación. Entonces Bernabé, porque era un hermano que consolaba, de tal manera que él fue ganando poco a poco la confianza de los apóstoles hasta cuando hubo una necesidad. Ahora, mientras tanto, José levita era un hermano que consolaba. Después, en vez de mandar a Pedro y a Juan, mandan a Bernabé, y Dios usa a Bernabé, y entonces se fue ganando la confianza Bernabé de todos los demás. Después Bernabé fue a Tarso, trajo a Saulo, Saulo aparece ahí en quinto lugar, y cuando leemos Hechos 13 dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces Bernabé era primero, lo menciona primero, y Saulo, que era el último de la lista, lo menciona de segundo, y dice que había profetas y maestros, y el primero que menciona era Bernabé, luego Lucio, luego Níger, luego Manaén, el que se había creado junto con Herodes, dice aquí el libro de los Hechos, el tetrarca, y por último Saulo. Pero vemos después que el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y Bernabé es el que introduce a Saulo
con los apóstoles allá en Jerusalén. Digo, todos los que hemos leído los Hechos sabemos que a esto se refiere, porque los demás le tenían miedo, decían, este es el que anda asolando a la iglesia y encarcelando y trae cartas de los principales para meter a la cárcel y matar a los cristianos. Pero Bernabé había madurado para saber distinguir quién era Saulo. Ahora, si no hubiéramos nosotros tenido un Bernabé, quizá no hubiera habido un Saulo, pero había algo, mis hermanos, en el corazón de Bernabé que permitía justamente discernir de una manera espiritual quién era Saulo. Él había visto las señales de Dios en la vida de Saulo y ya no quiso que Saulo estuviera por allá lejos en Tarso, sino que le ayudara en Antioquía, y luego salieron juntos, y los primeros versículos aquí que nos habla de los dos menciona a Bernabé y a Saulo. Bernabé era más antiguo y Saulo obviamente era más nuevo. Algunas tradiciones que no son, obviamente son extrabíblicas, nos dicen que Bernabé era uno de los 70, es decir, era una generación más vieja. Saulo era obviamente más nuevo, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que de pronto la Biblia dice Pablo y Bernabé, ya no dice Bernabé y Pablo. Algunos lo interpretan de alguna manera por la revelación que el apóstol Pablo tuvo y toda la huella que Pablo dejó de los misterios revelados, que de Bernabé de repente ya no se sabe tanto, ¿no? Por lo menos en la Biblia ya no. Pero lo cierto es que Bernabé tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para reconocer que Pablo traía ventaja por ser más joven y venía con lo nuevo, o sea, con toda la cosa de Dios adelante. Entonces Saulo se llamaba Saulo, mientras Saulo, era Bernabé y Saulo, y de pronto Dios dándole a Pablo un crecimiento, y Saulo, que era el nombre de rey, pasó a llamarse Pequeño, y Pablo, que se hizo pequeño, Dios comenzó a hacerlo grande. Y entonces comenzó a utilizarlo. Saulo era rey, y el nombre que por ahí va el asunto, pero luego lo hace pequeño, y entonces al hacerlo pequeño, Dios comienza a hacerlo grande y comenzó a prepararlo espiritualmente. Este apóstol Bernabé, y la cuestión cambió. Ahora, ¿de qué te estoy hablando? De que los jóvenes traen la continuación y debemos prepararlos para que continúen con todo el ministerio de Dios, que ya los que vamos de salida o van de salida, a lo mejor todavía un poco más y ya, pero otros ya van más de salida, pues tienen que tener preparado a un Josué, a un Caleb, a un Saulo, que sea Pablo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, Hasmona es el punto de frontera, es el punto de cambio, y es cuando se toma, mis hermanos, conciencia. Aquí una generación nueva, en esta generación es la que va a entrar a la tierra prometida, así es que ese era un punto muy importante y venía un cambio tremendo. Acuérdense que desde la vez pasada empezamos a ver que Dios se empieza a dirigir ya no a Aarón como sacerdote, sino a Eleazar o Eliezer, el sacerdote. Entonces, esta lección hay que aprenderla en el liderazgo, y eso es lo que hace la diferencia entre padres y ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, los ancianos pueden tener nietos y se alegran con los nietos, no son celosos, ¿no? En cambio, los muchachos son celosos y aún los padres son medio celosos, pero después la cosa con la maduración espiritual va cambiando. Y podemos ver aquí lo que Juan decía, ¿no? No hay mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. Al principio todo era problemas, pero después cada vez se hacían menos problemas y empezaban a ayudar más. Que era la tos y que me caía gordo, de repente empieza a orar más. Digo, me caía gordo porque así ha pasado con algunos adolescentes que de repente son como impetuosos, imprudentes, pero viven una vida medio doble. De repente se encaminan bien, agarran la onda dices, oye, Dios les ha ayudado a hacer esto y a hacer lo otro, y tú tienes que aceptarlo y apoyarlos. Esa es la situación, eso es lo importante. Bernabé no tuvo celos. Bernabé acompañó a Pablo, y después el uno trabajó en un lado y el otro trabajó en otro lado. Después ya no se menciona, como te decía hace ratito, más a Bernabé, solo se menciona a Pablo. Al principio Pablo
no llevó a Marcos. Después, en la última carta, cuando Pablo era ya maduro, dice, tráenme a Marcos, que me es útil para el ministerio, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver la maduración de todos estos ancianos. Es decir, Marcos al principio fue inútil, pero después llegó a ser útil. Y así nos puede pasar. No es que se te desecho, no es que me desechen, pero a lo mejor no es el tiempo. Pero si yo persisto en Dios, de repente Dios me va a poner en el lugar donde debo de estar. Entonces, eso es utilidad. Y yo creo que la obtuvo, ¿saben con quién? Con Bernabé. Bernabé, que había trabajado con Saulo, trabajó después con Marcos, y por eso en la Biblia se nos habla que, o no se habla solamente de Marcos, sino se habla de Marcos, y dice aquí, el sobrino de Bernabé. O sea, que hubo un trabajo por parte de Bernabé en la vida de Marcos. En la vida espiritual tiene que haber eso, un discipulado, un trabajo, una preparación de los mayores hacia los menores para que se continúe el trabajo. Y justamente este es el significado de este lugar llamado Hasmona. Vamos a continuar la siguiente vez, hasta aquí le vamos a dejar y vamos a continuar con esto, primero Dios, el siguiente jueves. Pido que pues me acompañen en una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias porque hay un momento, Señor, en que hay un cambio en la vida. Hay un cambio y tenemos que preparar a los que vienen atrás y tenemos que madurar. Un día fuimos hijitos, otra vez fuimos padres, otra vez fuimos hijos y luego fuimos padres, Señor, y fuimos niños, adolescentes y luego fuimos ya adultos y de repente podemos llegar a ser ya ancianos. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé luz de ver tu obra, de ver la proyección que lleva todo tu caminar en esta tierra, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, porque nos tocó vivir estos tiempos, Señor, y tu Espíritu Santo nos preparó, nos habló y nos está preparando para todo esto que se está viniendo en esta tierra. Pero tú eres el mismo, Señor, y tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y todo está escrito aquí en tu palabra, Señor. Solo te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos tener comprensión de todo esto y que alentemos nuestro corazón por medio de la fe. Y te pedimos, Padre, que nos guardes de todo mal en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga.